En todos y cada uno de los videos siempre por lo menos intentamos tocar una lección urbanística y explicarla de la manera más sencilla para entenderla. Pero si lo que quieres es más contenido que Urbanopolis tarda en darte, igual necesitas libros para eso. Por lo que en este video veamos 5 libros que son perfectos ya sea para introducirte en el urbanismo o también si buscas ahondar más y desmenuzar los temas que se derivan como transporte, vivienda o incluso historia. Así que sin más demora, esto es Urbanopolis y bienvenidos. ¿De dónde viene la rígida cuadrícula que da forma a muchas de nuestras ciudades? ¿Cómo una religión puede de hecho forjar sus propias ciudades como el Islam? ¿O por qué la revolución industrial es clave para entender las ciudades de pleno siglo XXI? Estas son solo algunas de las preguntas de las que encontraremos respuesta en este pequeño libro del arquitecto español Fernando Chueca Goitia. Si tú como yo básicamente eres el típico niño de 7 años que a cualquier respuesta que le dan vuelve a preguntar un ¿por qué?, Fernando nos lleva de la mano desde los primeros asentamientos humanos y sus primeros intentos de planificación u organización urbana en la cuenca mesopotámica hasta la contemporánea ciudad del movimiento moderno de plena década de los 60. Porque sí, de hecho este libro es de 1968. Aunque no te preocupes, de hecho es una lectura bastante ligera pero que a la vez siempre intenta ver a la ciudad más allá de lo arquitectónico o lo urbanístico y darnos un contexto de cómo lo cotidiano fue justamente lo que fue formando nuestras ciudades. Para esto, Fernando nos presenta lo que él considera las 7 fases por las que las ciudades han pasado o evolucionado. La ciudad antigua, la islámica, la medieval, la renacentista, la barroca, la industrial y por último, pero no menos importante, la contemporánea, de la cual ya desde entonces recibía buenas críticas. Y si te pierdes aún así un poco, no te preocupes, que el libro tiene una excelente colección de mapas, planos, alzados arquitectónicos y croquis de los proyectos icónicos de cada una de las 7 ciudades diferentes. En pocas palabras, un excelente libro si lo que quieres es introducirte al urbanismo y conocer de la forma más ligera posible sus raíces. Si tuviera que escoger el libro que me hizo quedarme en el urbanismo, sin duda sería este. Irónicamente, este no está escrito ni por un arquitecto ni por un urbanista, sino por un economista. Y así es como también aprovecho para decirte que el urbanismo no es solo el diseño de vialidades, que tal o cual ciudad está mejor diseñada o si ese edificio es el más alto de X región. El triunfo de las ciudades te dará a conocer cómo nuestra mejor creación, según su autor, las ciudades, son el medio perfecto que explica el desarrollo tecnológico, social, ecológico y político de prácticamente toda la humanidad. Y es que, como también nos dice, teniendo un planeta extenso el cual habitar, los 3.300 millones de habitantes urbanos en su tiempo, ahora más de 4.000 millones, hemos decidido concentrarnos simplemente en estas densas aglomeraciones urbanas. ¿Pero por qué? Con varios ejemplos concretos de ciudades alrededor del mundo conoceremos por qué ciudades una vez prósperas como Detroit cayeron de la noche a la mañana por la incapacidad de sumarse al nuevo mundo urbano. ¿Por qué los rascacielos son de hecho necesarios en nuestras ciudades? O también de manera muy accesible e introductoria, ¿cómo es que regulaciones como la zonificación son en realidad más dañinas que benéficas? Todo lo anterior bajo la premisa de que, como te he dicho, las ciudades son el mejor invento de la humanidad. Y en última instancia defendiendo por qué un mundo urbano es mejor camino para seguir. Así que si quieres conocer desde otro punto de vista a las ciudades, lejos de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, sin duda este libro es un buen punto de partida. Bueno, ¿cómo no podríamos esperar esta tremenda joya y clásico de la señora Jacobs? Muerte y vida de las grandes ciudades es el referente del urbanismo, un antes y un después. Así como amado por unos y odiado por otros. Y, oh sorpresa, tampoco escrito por un arquitecto o urbanista. ¿Recuerdas que el primer libro era de 1968 y ya daba duras críticas hacia el camino de las ciudades contemporáneas? Pues Jane lanza su libro en 1961 y en plena destrucción de las ciudades estadounidenses por las autopistas y la zonificación. De ahí su preocupación y el título tan claro para su libro. Este libro nos pone en el contexto urbano de mitad del siglo XXI donde las ciudades, especialmente las estadounidenses, estaban pasando por su trágico y acelerado cambio que cortaba cualquier relación con su urbanismo más tradicional. Por tanto, Jane de manera un tanto profética nos muestra cómo las ciudades lucharían en el futuro por ser lugares diversos y seguros para sus habitantes, tomando como ejemplo los cambios que estaban sucediendo en los Estados Unidos.
Así, Jane expone cómo los barrios densos, diversos en usos de suelo, de viviendas, de densidades y de estratos socioeconómicos e incluso de comercio son los verdaderos pilares de una buena ciudad. En el libro va exponiendo cómo justamente este tipo de barrios iban siendo reemplazados o simplemente borrados a rajatabla por las nuevas y flamantes autopistas o los, entre muchísimas comillas, proyectos de renovación urbana que iban casi siempre de la mano con estas, que no eran más que instrumentos de Estado para una segregación racial y de clase. De hecho, este libro también es una excelente introducción a justamente estos problemas si es que no quieres ahondar tanto. Por supuesto, esto te lo cuento de manera muy general, que Jane también toca otros muchos temas más como las necesidades de vivienda, la importancia de elementos vecinales como los jardines o parques, la necesidad de importancia de manzanas más pequeñas para nuestras ciudades e incluso como el hecho de que tus vecinos salgan a platicar afuera de sus casas es señal de un barrio que va por buen camino. Pocas críticas más directas y claras contra las medidas adoptadas tanto como a sus ejecutores vas a poder encontrar. De ahí que la señora tuviera su mítica rivalidad con el entonces arquitecto de Nueva York, Robert Moses. Así que esto, y que es todo un clásico dentro del urbanismo, convierten a muerte y vida de las grandes ciudades en un libro para leer sí o sí. ¿Cuántas veces no hemos hablado de este libro ya? Y sí, otras tantas más ya te lo hemos recomendado, pero yo creo que la verdad nunca será suficiente. Si quieres saber por qué los árboles hacen a nuestras calles más seguras, además de reforestarlas, y la bendita cuestión de por qué nunca un carril más solucionará los problemas de tráfico y movilidad de los habitantes, este libro te lo dejará bastante claro. Y ya sé lo que estarás pensando, lamentablemente solo está en inglés. De hecho, déjame decirte que los que restan también. Pero ya sea que sepas un poco o tengas la posibilidad de leerlo en un Kindle oficial o la versión para estudiantes para así ser traducido, vale totalmente la pena. Dicho lo anterior y de cuántos videos no le debe Urbanopolis a este libro y otros tantos más que faltan, Walkable City nos enseña en 10 pasos propuestos por Jeff cómo rescatar y volver a la vida a los decadentes centros urbanos de todas y cada una de las ciudades estadounidenses. Pero no te preocupes, que como estarás pensando, esto no solo aplica para esas ciudades. Y aunque si bien el libro evidentemente está enfocado al disfrute y la dignificación de los espacios para el peatón, como las calles y las aceras, el libro es tan detallado que nos explica cómo otros elementos del urbanismo tales como el transporte público, el mentado, y pongo otra vez entre muchas comillas, derecho a estacionarse, la mezcla de usos de suelo o la diversidad arquitectónica, entre otras cosas más, interactúan entre sí. Por supuesto, todo esto con una buena dosis de contexto norteamericano y ejemplos de proyectos e implementaciones exitosas a lo largo del mundo, como cuando Suecia decidió cambiar de lado para conducir y lo que en realidad se esperaba como un desastre total, irónicamente se convirtió a la larga en el estándar europeo de seguridad vial, o una breve introducción al Plan Nacional de Autopistas estadounidenses de mediados del siglo, por contar solo algunos. Así que además de llevarte una buena lección sobre qué elementos son necesarios para tener calles caminables y agradables, también estarás aprendiendo lecciones relacionadas indirectamente con estas. De hecho, si eres alguien quien de plano no está para nada familiarizado con cualquier cosa urbana, esta sería mi recomendación personal para que iniciaras. Si eres seguidor de largo tiempo, sabrás que en el canal existen dos enemigos públicos para las ciudades, los autos y la zonificación. O bueno, eso creo. Hasta el momento te hemos recomendado buenos libros sobre los primeros, pero Arbitrary Lines o Líneas Arbitrarias por su nombre en español trata sobre lo segundo, y como podrás ir imaginando ya, su título es bastante claro también. Tal vez la zonificación sea esa cosa del urbanismo que más difícil de entender o incluso de tratar te parezca. De hecho, desde la carrera fue a lo que más le huí. Sin embargo, Nolan prácticamente nos explica con peras y manzanas y desde la A hasta la Z cómo es que funciona la zonificación. Y mejor aún, cómo ese instrumento de regulación que en un principio parecería bueno es todo lo contrario. Imaginada para segregar desde sus principios, para que solo aquel quien pudiera pagar viviera en tal o cual barrio de la ciudad, para prohibir tajantemente la vivienda multifamiliar en pos de la unifamiliar, o cómo esta de hecho es uno de los culpables directos de la crisis de vivienda, son solo algunas de las temáticas que explora desde el nacimiento de la zonificación allá en los Estados Unidos hasta su modelo de exportación para todo el mundo. Viendo esto primero, ahora entenderás que ciertas zonas de tu ciudad muy probablemente no sean mera casualidad. De igual manera, Nolan también nos muestra cómo alternativas menos restrictivas y más generales como la zonificación japonesa muestran mejores resultados a la hora de planificar las ciudades.
de ahí que sus ciudades difieran bastante a las occidentales. O como incluso la planificación por proyecto, como ya sean antiguamente icónicos proyectos como el ensanche de Barcelona, en donde solo urbanizaban y dotaban de las infraestructuras necesarias, funcionarían de mejor manera al quitar a los urbanistas de procesos de microgestión sin sentido, como el tamaño de los lotes, o si tal o cual tipo de construcción necesita X espacios de estacionamientos, y regresarlos a lo que realmente mejor hacen: planificar ciudades. Sea como sea, Nolan también pone sobre la mesa en este libro una dura crítica a la planificación urbana como profesión y como academia en la actualidad, buscando verdaderamente nuevos procesos de planificación urbana lejos de los anacrónicos de la década de los 70s. Y como no podría faltar en cualquier intento de video de top 5, te dejo otras dos recomendaciones más. Order Without Design, o en español Orden sin diseño, sería una opción más a fondo si Arbitrary Lines te parece muy general o si eres esa persona que necesita datos y más datos o ejemplos muy concretos. Alain Berthaud en este libro nos lleva a desmenuzar cómo la movilidad eficiente de hecho es una cuestión de productividad para las ciudades. Así que por más segundos pisos que se hagan, si de verdad no existen más opciones para los habitantes, poco o nada las ciudades pueden prosperar. O también cómo la zonificación de las ciudades es una cuestión económica que afecta en la oferta y la demanda de suelo urbanizable, y en última instancia en la oferta y demanda de viviendas disponibles, lo que traduciríamos como la actual crisis de vivienda. Y sí, en otra dura y crítica visión a los procesos actuales del urbanismo y la planificación urbana como Nolan. Y por último, Confesiones de un ingeniero en recuperación, por su título en español, nos lleva a conocer la historia de primera mano de cómo un ingeniero estadounidense fue aprendiendo sobre la marcha el verdadero funcionamiento del sistema vial estadounidense. De hecho, este libro ya desde su introducción llamado Conversación con un ingeniero es una verdadera joya. En esta, Charles nos pone en el contexto de cómo a lo largo de su carrera como ingeniero y siendo partícipe de varios proyectos de rediseño vial, estaba tan apegado a los dichosos estándares de diseño y manuales viales que nunca había notado de dónde venía la fundamentación de estos, y que en realidad estas eran páginas y páginas de sinsentidos normativos. Pues nos cuenta cómo está normalizado el agregar carriles, ensancharlos, talar árboles y en última instancia crear ese ecosistema tan estéril y solo para automóviles que sufren todas y cada una de las ciudades estadounidenses, solo por el hecho de crear un ambiente más seguro, pero claro, no para ti como peatón, sino para los automovilistas. Al igual que Arbitrary Lines, este libro es una fuerte crítica actual pero enfocada esta vez al sistema vial estadounidense, sus estándares de diseño sin sentido y de cómo muchas de las veces damos todo por sentado solo porque así es como se hace o como se ha hecho siempre. Pues estas han sido algunas de las recomendaciones que son tanto perfectamente para aquellos que busquen introducirse en el urbanismo como incluso para los profesionistas que quieran buscar nuevos puntos de vista para su día a día. Y por cierto, creo que sobra decir, pero todos los libros los podrás encontrar en Amazon si es que estás interesado. Y ahora sí, recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like. Hasta la próxima.